¿verdad? Entonces, voy a compartirles, ¿sí? En este caso, bueno, es el mismo cuaderno que ya les he ido pasando, ¿no? Porque aquí se encuentra hasta la parte de, bueno, las funciones booleanas, pero les voy a volver a pasar para los que, bueno, no lo tengan aún. A ver, voy a copiar en la parte de mensajes. Está por aquí. Ya. Bien. Ya les he pasado el link. Y como ya saben, tienen que abrirlo, crear una copia en su Drive y pueden ingresar, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. A ver, la anterior clase habíamos visto, bueno, ya nos habíamos introducido a lo que es, bueno, las sentencias de repetición o los bucles, ¿no? También son conocidos así. Y habíamos explicado que hay dos tipos de bucles, el bucle determinado y el bucle indeterminado. Bueno, el bucle indeterminado es aquel que no indica, ¿no? Bueno, bueno, en principio no sabemos cuántas repeticiones va a tener, bueno, va a tener ese bucle, ¿no? Y el bucle determinado ya lo podemos definir, ¿sí? Bueno, entonces vamos a volver a explicar mejor esta parte. Un momento, por favor. Ya, ahora sí, pero bien, a ver, vamos a empezar explicando cómo se, cómo podemos entender esto, ¿no es cierto? Ya, a ver, entonces ahora vamos a ver lo que son las ejecuciones repetidas, ¿no? Ejecuciones, bueno, la ejecución repetida. ¿Ya? Entonces, hay que entender lo siguiente. En la programación nosotros sabemos que vamos a tener un conjunto de datos y que van a estar en la entrada, obviamente, y los datos procesados, ¿no? Es como la caja negra, ¿no es cierto? Una caja negra es aquella en donde se van a procesar los datos y nos va a dar un resultado. Entonces, aquí tenemos lo que es los datos, ¿no? Vamos a tener los datos y, bueno, lo vamos a denotar o lo vamos a dibujar de esa manera, ¿no? Van a estar los datos, obviamente están desordenados. Y luego, después vamos a tener una salida, ¿no? Que son los datos procesados, obviamente. Datos procesados, ¿sí? ¿Qué sucede perdón, en todo este proceso de procesados? Ya. Vamos a tener operaciones, eso es lo que sabemos, ¿no? Aquí vamos a tener una caja, ¿sí? Donde va a estar todo el proceso, ¿sí? Entonces, este proceso está compuesto por operaciones, ¿sí? Pueden haber muchas operaciones. Miren, aquí tengo una operación A, digamos, ¿ya? Una operación A, luego voy a tener una operación B, ¿ya? Pero por algún motivo, una operación se puede repetir, ¿sí? Sabemos que en programación los procesos se van dando línea tras línea, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, voy a tener una operación C, luego otra operación C. De esa manera, por decir, puedo tener tres operaciones, ya que son las mismas, es la operación C. Pero luego voy a tener una operación B, que ya no va a ser igual a la anterior, ¿no? Es decir, ya no es igual a la operación C, una operación D, digamos, ya una operación D. Y finalmente estos datos ya han sido procesados, entonces tenemos la salida, ¿no? Realmente tenemos la... Josué, Claro. perdón, no estás compartiendo pantalla. Ah, un momento. Perdón, ah, cierto. Ya, a ver, un momento. Sí, me había olvidado eso. Ya, bien, ahora sí, a ver, les vuelvo a explicar. Lo que vamos a ver hoy son las ejecuciones repetidas, ¿no? Entonces, primeramente, para explicar esto, vamos a dibujar este esquema para que se entienda mejor. Como sabemos, bueno, en programación, cuando estamos realizando un proceso o una tarea, vamos a tener una entrada de datos, ¿no? Donde los datos están desordenados y una salida que me van a generar los datos procesados. Y todo este proceso está compuesto por operaciones. Entonces, como se puede observar, puedo tener una operación A, una operación B, y en algún caso puedo repetir estas operaciones, ¿no? Por ejemplo, la operación C se va a repetir 3 veces, ¿no? Miren, se está repitiendo una vez, 2 veces y 3 veces. Y finalmente tengo una operación D. Bueno, esa sería la última operación. Y finalmente tengo la salida. Pero como sabemos,
el arte de la programación también consiste en reducir códigos y también en tener una sintaxis simple, ¿no es cierto? Por tanto, podemos transformar estas tres operaciones en un esquema mucho más sencillo. Miren, vamos a tener, como sabemos, los mismos datos, ¿no? Bueno, no voy a dibujar esto, simplemente la parte en donde se va a trabajar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí voy a explicar qué es lo que hace estas ejecuciones de repetición. Ya, tenemos eso, ¿no? Entonces, miren, voy a tener las mismas operaciones. La operación A, la operación B. Y bien, a partir de aquí, nosotros conocemos que la operación se repite, ¿no? Entonces, vamos a tener una estructura de control, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener la operación B y va a saltar a una estructura de control. Entonces, aquí vamos a dibujar lo siguiente, ¿ya? Entonces, esto se va a denominar la estructura de control. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede en la estructura de control? Miren, tengo el control y luego pasamos a la operación C, ¿ya? Esta es la operación C. Pero miren lo que sucede. Obviamente, esto es un bloque, ¿no? ¿Ya? Pero miren, esta estructura de control me va a indicar cuántas veces quiero que repita. En este caso, miren, se está repitiendo 3 veces. Por tanto, en esta parte de trabajo, obviamente con las sentencias, ¿no? Pueden ser for o while. Entonces, aquí digo, por ejemplo, quiero que se repita 3 veces. Entonces, ya no vamos a tener que escribir, o bueno, ya no vamos a tener que trabajar con 2 operaciones más al lado, sino aquí mismo se va a repetir de la siguiente manera. Miren, del bloque C, de la operación C, va a pasar a la estructura de control, ¿no? Entonces, miren, quiero 3 veces. Entonces, aquí, bueno, lo programamos para que sea 3 veces, operamos el bloque C y nuevamente vamos a volver. Y ya se ha cumplido una vez esta tarea. Queremos una vez más, entonces, nuevamente, ¿no? Pasamos por el control y vuelve al bloque C una tercera vez, porque el programa estaba con la operación C que se estaba ejecutando 3 veces, por tanto, una vez más. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Una estructura de control, ¿sí? Y posteriormente, como sabemos, va a salir del control, ¿miren? Sale del control y se va a pasar a la operación D. Pasa a la operación D y finalmente va a la salida, ¿no? Entonces, de eso depende, ¿ya? Bueno, estos comandos de ejecuciones de control, ¿sí? Entonces, mediante el control puedo asignarle cuántas veces voy a repetir. Y esto lo que me facilita mucho es en el código, ¿no es cierto? Porque lo que yo voy a poder es optimizar, ¿no? Las líneas. Voy a tener una menor cantidad de líneas a comparación de este otro programa, ¿no? Que no estoy usando una estructura de control, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso vamos a tener dos ejecuciones repetidas, ¿ya? La primera va a ser el bucle que es while, que es el indeterminado, y el bucle for, que es el, bueno, determinado, ¿sí? Bien, vamos a ver eso ahora en el cuaderno, ¿ya? Entonces, vamos a ver dónde estaba. Esto ya lo hemos hecho. Esto también. Ya. Mire, es esto, ¿no? Entonces, de aquí vamos a empezar, ¿ya? Perfecto. Primeramente vamos a empezar con la sintaxis de la estructura, perdón, de la estructura while, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Primeramente tengo que escribir la palabra reservada while, que significa mientras, ¿no es cierto? Y aquí una expresión. Esta expresión que observan aquí siempre va a ser un booleano, ¿sí? Es decir, que me tienen que generar un true o un false, ¿no es cierto? O sea, verdad o falso, ¿ya? En caso de que sea verdad, va a ejecutar el bloque, ¿no es cierto? El cuerpo de la estructura while, ¿sí? Si es falso, no va a ejecutar. Entonces, podemos ver un ejemplo sencillo. Por ejemplo, antes, esto se me olvidaba. Vamos a explicar también un diagrama de flujo, ¿no? Cómo consiste la operación de este bucle. Mire, parto obviamente del inicio. Aquí tengo un condicional, ¿no es cierto? Entonces, si el condicional es verdadero, se va a ejecutar el bloque. Pero miren, ¿qué es lo que pasa? Se ejecuta este bloque, pero está realimentando al mismo condicional. Y si es verdadero, va a seguir. Entonces, como se puede ver, esto va a suceder infinitas veces, por eso es un bucle indeterminado. Pero en caso de que la condición sea falsa, ya no se va a ejecutar el bloque, ¿no? Simplemente va a terminar el programa. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Si esta expresión es falsa, entonces termina el programa. Pero si es verdadera la expresión, entonces el bucle se va a ejecutar y nuevamente va a ir a la condición y de manera sucesiva se va a ejecutar una infinidad de veces, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en la representación gráfica de este diagrama de flujo.
A ver, vamos a ver primeramente este ejemplo. Mire, ya, primeramente tenemos que fijarnos en la sintaxis, ¿no? Vean, primero escribo la palabra reservada while. A continuación, debo escribir una condición. Tiene que ser un booleano. En este caso, es una expresión booleana, la más sencilla. Las expresiones booleanas más sencillas son true y false, ¿sí? En este caso, estoy anotando false. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que este bucle no se va a ejecutar, ¿sí? ¿Por qué? Miren, aquí está en la condición, me está diciendo false, por tanto, no se ejecuta. Y en este caso, miren, como no se ejecuta, este bucle bueno, no va a pasar nada con esto, ¿no? Entonces, sale, ¿no? Y termina el programa. Y como pueden ver, después de esta línea, de esta última línea, no existe ninguna otra operación, por tanto, no va a pasar nada. A ver, vamos a comprobar. Entonces, en la consola no me tiene que aparecer nada. A ver, hacemos play. Obviamente, Google me está asignando, ¿no? Un computador. Esto también es importante, ¿no? El bucle while también, bueno, sus operaciones siempre tienen que estar anidadas. Es decir, que tienen que tener un espacio. ¿Bien? Eso me dice la sintaxis, ¿no? Pues por eso que aquí hay un espacio, no tiene que estar anidado. Eso ya hemos visto la anterior. Bien, vean, ya ha corrido, ¿no? Y miren que no me ha generado nada, ¿sí? No ha generado nada, porque bueno, esta operación no se está ejecutando, ya que esta condición es falsa. Pero, ¿qué pasa si yo digo que esto sea verdadero? Es decir, true. Recuerden que los booleanos siempre tienen que estar escritos con mayúscula, ¿no? Tanto false como true. A ver, vamos a correr. Ahora sí, seguramente se va a ejecutar. Y miren, se está ejecutando el programa y nunca va a parar. ¿Por qué nunca va a parar? Porque este es un bucle infinito, ¿sí? No sé cuántas veces se va a ejecutar, una infinidad de veces. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire, el bucle me está diciendo que es verdadero, por tanto se va a imprimir, estoy atrapado dentro de un ciclo infinitas veces, ¿no? Entonces, mire, como pueden ver, nunca va a acabar el bucle, se está ejecutando infinitas veces. Y eso también me avisa, por ejemplo, en la celda, en la misma celda me explica eso, mire, aquí con una flecha verde me está explicando que se está ejecutando, ¿no? Este bucle. ¿Cómo voy a parar? Puedo parar con el botón stop y miren, va a parar, ¿no? ¿Sí? Va a parar. O bueno, también puedo escribir aquí false, ¿no? Para que ya no ocurra eso y lo que sucede es que no va a pasar nada, porque este bucle, bueno, bueno, no está trabajando, ¿no? Pero miren, ¿qué pasa? A ver, para que se haga más entendible, voy a salir ya del bucle while, estoy saliendo, voy a escribir otra línea, ¿no? Por eso ya no está anidado. Miren, esta parte está anidada, por eso tiene un espacio. Mientras que en bueno, la línea 4 ya no pertenece, ¿no? Al bucle while, entonces puedo escribir otra cosa. Miren, a ver, una cadena, por ejemplo, print y hola, digamos, ¿no? Hola, ¿ya? Entonces, mire, vamos a explicar nuevamente esto. El bucle no se va a ejecutar, entonces esto no se va a imprimir. Por tanto, salta a la siguiente línea. Y en la siguiente línea, ¿qué tenemos? Simplemente tenemos una cadena. Me va a imprimir la cadena hola. A ver, vamos a ver. Sucede eso, ¿no? Entonces, básicamente funciona de esa manera este bucle, ¿ya? El bucle while. Vamos a ver más ejemplos, a ver, y luego vamos a ver otros ejemplos aplicativos. A ver, este también es interesante, miren. Primeramente, hay que explicar esto, la importancia del bucle while y del bucle for. El bucle while es un poco, bueno, es primitivo, ¿no? A comparación del bucle for, ya que en el bucle while hay que contar siempre con un sumador y con un contador muchas veces cuando estamos, por ejemplo, haciendo programas que tienen relación a sumas o comparaciones de números, ¿sí? Y en este caso, vamos a ver ese caso. Vamos a ver un tipo de problema bueno, relacionado a ese, ¿no? Pero mientras que el bucle for es mucho más, es mucho mejor, es más sencillo de utilizar que el bucle while. Ya eso van a ver después cuando veamos más ejemplos, ¿no? A ver, en este caso, miren, primeramente me estoy dando un número, ¿ya? Un número que sea muy pequeño, miren, en las rectas de este es un número demasiado pequeño, como se puede ver, ¿ya? Estoy asignando, ¿no? A la variable número mayor, el entero, menos, bueno, es un número pequeño. Ya, ahora lo que voy a hacer es un input voy a crear, ¿ya? Bueno, donde me va a decir, introduzca un número, escriba -1 para detener. Entonces, miren, a la variable número estoy ingresando, bueno, estoy creando un entero, ¿no? Un input que me lo va a transformar en un entero, y eso me dice, ya hemos visto esas estructuras, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora? Miren, aquí estoy creando un bucle, ¿ya? El bucle while. Miren, aquí está el bucle, que es la palabra reservada, while, y tenemos la condición, ¿sí? ¿Qué me dice la condición? Miren,
primeramente creo una variable. Entonces, esta variable que es número, si es distinto, sabemos que esta es la notación de, bueno, en Python, de la desigualdad, si es distinto de -1, entonces se va a ejecutar todo esto, ¿no es cierto? Todas estas operaciones se van a ejecutar si el número es distinto de -1, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se va a ejecutar? Mira, entonces estaría ejecutando esta línea. Sabemos que lo que está con verde son comentarios, porque está con la grilla, ¿no? ¿Qué me dice? If, tenemos una estructura de decisión en este caso, ¿no? Si ese número que he introducido por la consola es mayor al número mayor, es decir, a este número que ha sido asignado, entonces, ¿qué va a pasar? Le vamos a asignar ese nuevo número al número mayor, ¿sí? Entonces, simplemente estoy haciendo una asignación aquí. Y luego, tenemos la variable número nuevamente asignada, ¿ya? Nuevamente asignada por un nuevo número que lo está introduciendo el usuario por la consola, ¿no? Y nuevamente me va a decir, introduce un número o escribe -1 para detener. Bueno, entonces ahí acaba la operación. Pero como este es un bucle, entonces nuevamente voy a ir a la línea 9, ¿sí? Pero obviamente voy a trabajar con el último número, ¿sí? Con el último número que he escrito en la consola. Y ese número lo va a analizar nuevamente. Va a decir, así ese número es distinto de -1, va a operar todo este bloque, ¿no? Entonces, aquí vamos a operar nuevamente con el condicional if. Si ese número es mayor al número mayor, que es muy pequeño, entonces estamos asignando ese nuevo número a número mayor. Y luego me va a pedir otro número. Y nuevamente va a ir a la línea 9, ¿no? ¿Y eso hasta cuándo va a suceder? Eso sucede hasta que esta condición sea falsa, ¿sí? Es decir, que tiene que ser -1, ¿verdad? Si es -1, entonces esto ya no se ejecuta y finalmente lo que me va a aparecer es el número más grande es número mayor, es decir, el número mayor que ha sido asignado, ¿ya? Entonces vamos a hacer una prueba de escritorio. Por ejemplo, a ver, vamos a tener, ya, aquí, en la pantalla seguramente me va a aparecer, introduzca un número o escriba -1 para detener. Introducimos al número 5, digamos, ¿ya? Perfecto. Número 5. Va a pasar al bucle. 5 es distinto de -1, eso es verdad. Por tanto, se ejecuta este bloque. Entonces, va a pasar al condicional. El número 5, ¿no? 5 es mayor al número mayor, entonces veamos. El número mayor, ¿a qué es igual? -999, es muy pequeño. Eso es cierto. Por tanto, este condicional se ejecuta. Y, bueno, este condicional simplemente tiene la siguiente operación, de que número mayor se va a asignar a número, a ese número 5 que hemos introducido. Por tanto, número mayor ya sería 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar a la siguiente operación y decimos que número va a ser asignado por otro número, ¿no? Entonces, aquí me está pidiendo en pantalla, introduce un número o escriba -1 para detener. Por ejemplo, el número 8, a ver. Entonces, nuevamente, como es un bucle, pasa a la línea 9. 8 es distinto a -1, sí, es verdad. Por tanto, ejecuta todo este bloque. Entonces, tenemos la condición. 8 es mayor a número mayor. ¿Cuál era el número mayor? Ya no va a ser este, por si acaso, ¿sí? Va a ser el último que hemos asignado, es decir, el 5. 8 es mayor que 5, eso es verdad. Por tanto, 8 sería el nuevo número, ¿cierto? El número mayor. Y nuevamente, miren, me va a aparecer, este mensaje en pantalla para asignar un nuevo entero a la variable número y se va a pasar a la línea 9, porque es un bucle, ¿no? Y va a analizar de esa manera. Pero vean, ¿qué pasa si yo escribo -1? Entonces, número ya va a ser -1, ¿no? -1 es distinto de -1, eso es falso, ¿no es cierto? Eso es falso y no se va a ejecutar este bloque, porque la condición es falsa, es decir, este bucle ya habría terminado, ¿no? Entonces, esto es falso, no se ejecuta, y finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, ¿cómo me doy cuenta que cuál es el bloque de while? Es lo que está anidado, es decir, lo que está por separación. Miren, esto por separación y esto también, ¿no? Entonces, todo esto sería el bloque de operaciones de while. Entonces, como -1 es distinto de -1 y esto es falso, por tanto, esto no se opera. Y finalmente pasamos a la última línea, que me dice que el número más grande es el número mayor. ¿Y cuál es el número mayor? El que ya hemos dado, ¿no es cierto? En todo este proceso, ¿sí? Con las iteraciones. Entonces vamos a hacer eso, a ver. A ver, voy a hacer correr el programa. Por ejemplo, me dice, introduzco un número, escriba -1 para detener. Por ejemplo, el 5. Miren, no ha pasado nada, ¿no? El 5 ha entrado aquí, el 5 es distinto de -1, sí. Entonces se ejecuta todo este bloque. Entonces, 5 es mayor a este número mayor, sí. Entonces, el número mayor ya sería 5, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Luego me está pidiendo otro número.
Y eso es lo que me está apareciendo en la pantalla, ¿no? Entonces, puedo decir el número 100, por ejemplo. Bien. Y me pide otro número, ¿no? 100 es distinto de -1, eso es verdad, y se ejecuta todo este bloque, como sabemos, y me piden otro número, ¿no? Por ejemplo, 200. Pero, ¿no? 200. Y nuevamente, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora si escribo -1? Miren, ya sabemos lo que va a suceder, ¿no? -1. Me va a aparecer en la pantalla el número mayor es, y en este caso 200. Como pueden ver, eso es lo que sucede, ¿no? Me está apareciendo 200 en esta parte. Entonces, de esa manera se tienen que trabajar con los bucles, ¿ya? Ahora, este es un programa sencillo, ¿no? Pero más adelante vamos a ver otro ejemplo que va a estar compuesto ya por contadores y por sumadores. A ver, vamos a seguir. A ver, este es el que le decía. Luego vamos a resolver algunos ejercicios más. Por ejemplo, miren, este es otro ejemplo, ¿ya? De, bueno, una suma de números, ¿sí? Por ejemplo, este programa me pide sumar los números naturales del 1 al 10, que sería 55, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿no? Todos esos, ¿no? Ya, pero les había explicado que para estos casos siempre voy a necesitar un sumador y un contador, ¿ya? Siempre voy a necesitar dos, o sea, dos variables donde se van a ir acumulando. Y ahora, bueno, como sabemos, ¿cómo es la sintaxis para escribir ese tipo de variables? Nosotros sabemos lo siguiente, miren, aquí voy a escribir. Por ejemplo, puedo escribir suma, esa va a ser mi variable sumadora, ¿ya? Suma, que empieza en 0, ¿sí? Y luego voy a tener número, ¿no? Que va a ser mi contador. Entonces, que empiece a contar desde el 1. Si quieren, pueden escribir de esta forma, ¿ya? Esa sería una forma de escribir. Y la otra forma sería la forma comprimida, miren. Suma, coma, un espacio, número. Igual y con coma separa, ¿sí? O sea, el primer valor de esta variable y el segundo valor corresponde a la variable número. Entonces, de esa manera, también pueden trabajar en Python, ¿sí? Para no tener que escribir, bueno, no tener que utilizar varias líneas, ¿no? Porque sabemos que por una línea la computadora trabaja, ¿no? Y el tiempo de hacer cosas del programa es mucho más largo en un programa que tiene más líneas, ¿no? A comparación de otro que tiene menos líneas. Entonces, esa sería una forma y esta sería otra forma, ¿no? Pero vamos a trabajar con esta, ¿no? Entonces, miren, en este caso mi sumador es 0 y mi contador es 1, ¿ya? Perfecto, tengo entonces ya mis variables definidas, ¿no? Mi sumador y mi contador. Ahora voy a escribir el bucle while, ¿ya? Tengo la palabra reservada while y al lado la condición. ¿Cuál es la condición? En este caso, miren, tengo un número que es mi contador. ¿En qué valor va a iniciar número? Va a empezar con 1, como sabemos, ¿no? Porque le estamos asignando ese 1. Entonces, aquí ya va a operar, ¿no es cierto? 1 es menor o igual a 10. Entonces, si eso es verdad, lo que va a ocurrir es ejecutarse este bloque, como sabemos, ¿no? Porque esto es verdad. Entonces, se ejecuta este bloque. La primera línea de este bloque de operaciones es la siguiente. Suma es igual a número más suma. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que voy a sumar este primer valor, ¿ya? Que es 1, ¿no es cierto? De mi contador, más, y le voy a sumar el primer valor de suma, es decir, 0. Entonces, ¿qué tendría aquí? Tendría 1 más 0, y eso es igual a 1. Entonces, el nuevo valor de suma es 1, ¿ya? Eso tenemos que tener claro, ¿no? Porque eso me está acumulando, ese es mi acumulador. Entonces, ahí tengo 1. Ahora, ¿qué pasa con la siguiente variable, con el contador? Como estamos contando los números naturales, 1, 2, 3, entonces le va a ir incrementando 1. ¿A qué variable? A la variable número. Ahora, no hay problema con usar nuevamente, ¿no? La variable número y asignarle a número, ¿sí? Eso se puede hacer. E incluso esto tiene otra notación más sencilla, que lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Miren, número está empezando con 1, ¿no? Entonces, aquí tendría 1 más 1. Y el nuevo valor de número va a ser 2. Por tanto, ¿cuáles ya van a ser mis condiciones? Entonces, en suma tendría 1 y en número tendría 2, ¿no es cierto? Con eso voy a trabajar, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, se ejecuta este bucle, ¿ya? Y luego volvemos a la línea 5, porque es un bucle, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son mis nuevas variables? Tenemos a suma, que es igual a 1, y a número, que es igual a 2. Entonces, número es igual a 2, ¿no es cierto? Entonces, 2 es menor o igual a 10, eso es verdad. Por tanto, nuevamente realizamos esta operación. A la variable suma ya le estamos asignando otro valor que está comprendido por esta suma. Número es igual a 2 en este caso, ¿no? Y suma es igual a 1. Esos serán mis nuevos valores. Entonces, 2 más 1 es 3. El nuevo valor de suma es 3, ¿sí? Y el nuevo valor de número, ¿cuál va a ser? Ahora va a ser
3, ¿no es cierto? Porque teníamos 2 y sumándole 1 ya es 3. Entonces, en este caso tendríamos a número con el valor de 3, y a la suma tenemos con el valor de 2, ¿no es cierto? Y nuevamente va a ingresar, miren, al bucle. Y así este proceso va a ser recurrente hasta que esto sea falso, miren. En algún momento seguramente el número ya va a llegar a 10, ¿no es cierto? Entonces, con 10 va a seguir funcionando, porque aquí tenemos menor o igual. Pero cuando ya sea 11, miren, 11 es menor o igual a 10, eso es falso. Por tanto, este bucle ya no se va a ejecutar, ¿sí? Esta operación ya no se ejecuta y finalmente me va a aparecer la suma es el último valor sumado. Y como sabemos, la suma, bueno, en la suma ya tenía los valores acumulados del 1 al 10 y eso es lo que me va a reproducir, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver eso. Y la respuesta es 55, ¿no? Eso es lo que ha ido pasando en este programa. Lo que ha ocurrido es que se ha ido sumando, ¿no? Números del 1 hasta el 10. Ahora, obviamente, habría otra forma, ¿no? Si conocemos, por ejemplo, la fórmula, ¿no? En realidad es una progresión aritmética, sería n por n más 1 sobre 2. Sería mucho más sencillo, ¿no? Trabajar de esa manera. Pero esta estructura es una escapatoria, ¿no? A esa opción, digamos, que es más matemática, ¿no? Pero esto nos sirve, ¿no? Para poder iterar y tener la suma, digamos, de los números consecutivos, ¿no? Bien. A ver, vamos a ver otro, por ejemplo, otro ejemplo. Este es un programa para calcular el promedio, ¿no? De notas de un estudiante, digamos. Ya, primeramente, en este caso vamos a tener tres variables. Les había explicado que las variables básicas siempre van a ser el contador y el acumulador, ¿sí? A ver, ya, primeramente tenemos lo siguiente. Miren, esta variable que están viendo aquí, promedio, simplemente me va, como dice su nombre, me va a ayudar a tener el promedio. Y el promedio va a ser el total sobre el número de veces de notas que tengo, ¿no? Entonces, total sería mi acumulador o sumador, ¿no? Y contar va a ser la variable contadora. Entonces, mire, promedio está con un flotante, ¿no? 0,0. Total, bueno, es una variable entera, ¿no? Está con 0 y contar también va a estar con 0, ¿sí? Entonces, miren, grado va a ser, digamos, la variable para introducir la nota de un estudiante, ¿sí? Entonces, miren, estoy creando la variable grado que va a aceptar enteros, ¿no? Tengo el input, introduzco la nota de un estudiante, -1 para salir. Bien, entonces voy a introducir una nota, ¿ya? Grado. Entonces, miren, este programa me va a ayudar a introducir una cantidad de notas infinitas, ¿sí? Pero ¿cuándo voy a parar? Cuando introduzca la tecla -1. Es por eso que en la condición, miren, al lado de while, escribo lo siguiente. Grado tiene que ser distinto de -1, ¿sí? Si escribo -1, eso obviamente va a ser falso, porque -1 es distinto de -1. Entonces, este bloque no se va a ejecutar y simplemente me va a dar la nota final. Pero miren, si escribo una nota, por ejemplo, 55, por ejemplo, ¿ya? Entonces, 55 es distinto de -1, eso es verdad, por tanto, se ejecuta este bloque, ¿no? Entonces, aquí decimos, miren, a total ya le vamos a asignar una nueva variable, porque total es el sumador. ¿Cuánto es total? Primeramente, es 0, ¿sí? ¿Cuál es el grado? Grado es la nota, la primera nota que he introducido. Entonces, 0 más 50 va a ser, ¿no? Lo que voy a tener. Entonces, tendría la nota total que es 50, primeramente, ¿no? Porque tengo 0 más 50, ¿ya? 50 va a ser la nota. Ahora, en contar, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que si estamos introduciendo notas consecutivamente, se van a ir sumando de 1 más 1, ¿no? Entonces, a contar que teníamos 0, le vamos a asignar 1, porque esa era la nota 1, ¿verdad? Y bueno, ¿qué va a pasar? Luego me va a pedir otra nota, miren, grado, introduzca la nota de un estudiante, -1 para salir. Entonces, ¿qué sucede? Esto va a operarse y vamos a pasar nuevamente a la línea 5, ¿no? Y nuevamente introducimos otra nota, por ejemplo, 60. 60 es distinto de -1, eso es verdad. Por tanto, a total que teníamos 50, le vamos a añadir esa otra nota, que era 60, ¿verdad? Y aquí tendríamos 110. Y al contador, que teníamos 1, le vamos a asignar, bueno, le vamos a sumar 1. Y en el contador, que es contar, ya tendríamos el valor 2, ¿sí? Porque ya tenemos dos notas. Y nuevamente me va a pedir otra nota. Entonces, por ejemplo, introducimos 30. 30 es distinto de -1, eso es verdad. Teníamos 110. Entonces, la nota que estamos añadiendo es 30, tendríamos 140. Bueno, aquí teníamos 2, más 1 sería 3. Entonces, la última nota es 140 y el número de notas es 3, ¿no es cierto? Y nuevamente, ¿no? Vean, infinitas veces va a pasar eso. Pero, por ejemplo, ya no quiero calcular, ya no quiero introducir más notas. ¿Qué hago? Introduzco -1, ¿sí? -1 es distinto de -1,
Eso es falso. Por tanto, no se ejecuta nada de esto y vamos a pasar directamente a esta operación. Promedio. ¿Sí? Entonces, el promedio, ¿qué es igual? El total. El total, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el valor del acumulador. Era 140, creo, ¿no? Entonces, 140 y lo va a dividir entre el valor del nuevo contador. Eran 3 notas, creo, ¿no? Entonces, 140 entre 3. Y a esta variable promedio le estamos asignando ese valor de total sobre contar, es decir, 140 entre 3. Finalmente, le doy imprimir en la pantalla promedio de las notas del grado escolar es, y bueno, aquí estamos escribiendo un parámetro, ¿no? Que sería promedio. Finalmente, me va a aparecer el valor de esa nota, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. A ver. Vamos a hacer conocer el programa. A ver, escribimos la primera nota, por ejemplo, 60. Introduzco la nota del estudiante, otra nota, por ejemplo, 80. La tercera nota, digamos que es 30. Una nota más, digamos 75. ¿Sí? Bien, tengo eso, ¿no? Bueno, puedo seguir introduciendo, pero digamos que yo solamente estoy trabajando con estas 4 notas, pero para salir, escribo -1 y me va a generar el promedio, ¿sí? Y el promedio es 61.25. Entonces, de esta manera, puedo calcular, ¿no? El promedio de las notas de un estudiante, ¿sí? Bueno, esto me sirve también mucho para trabajar con, por ejemplo, con una base de datos más grande, ¿no es cierto? Pero hay que saber ya otros comandos, ¿no? Eso más que todo se ve en una programación ya más avanzada. Bien, pero básicamente podemos trabajar de esa manera, ¿no? Incluso hemos trabajado aquí con 3 variables, ¿no es cierto? Promedio, total y contar. Pero básicamente para el bucle while siempre tenemos que tener 2. Sería el contador y el acumulador o sumador. ¿Ya? Tiene 2 nombres, ¿no? Acumulador o sumador. Bien, ahora vamos a ver el bucle while, pero combinado con else. Ya habíamos visto, ¿no? Esta sentencia else. Else era como un premio consuelo de la sentencia if, porque si if no funcionaba, entonces directamente se pasaba a else. Else obviamente no tiene una condición, ¿sí? Else se ejecuta de cualquier forma, siempre se va a ejecutar else, eso sabemos, ¿no? De esta sentencia. Entonces, mire, es fácil trabajar con else, ¿ya? En este caso, miren, vamos a modificar este mismo programa, ¿sí? En este programa, ¿cómo salíamos del programa? ¿Cómo salíamos del ciclo? Con -1. Pero también podemos salir con else de otra forma, miren. Por ejemplo, es el mismo programa. Tengo el promedio, es una variable, total, que es otra variable, es el contador, perdón, es el acumulador, y contar es la variable que corresponde al contador, ¿no? Bueno, aquí tengo, introduzca la nota de un estudiante y -1 para salir, como ya sabemos. Entonces, miren lo que sucede. Aquí le estoy asignando a mensaje esta cadena, ¿sí? Esta cadena. Entonces, grado, miren, grado, que sería la variable, una variable que me estoy dando, va a ser un entero, ¿ya? Pero obviamente es el input de este mensaje, ¿no es cierto? Es decir, que mensaje es todo esto. ¿Ya? ¿Por qué estoy escribiendo de esta forma? Miren. Inicio con el bucle while y obviamente hago esta condición, ¿ya? Puedo introducir, digamos, una nota, ¿ya? Entonces, digamos, 50 es distinto de -1, sí, y va a operar esto, ¿no? Ya sabemos cómo sucede. Pero aquí también vamos a trabajar, vamos a estudiar lo siguiente. Les había explicado que para el contador hay 2 formas de escribir. Miren, aquí tenemos una forma. Contar es igual a contar más 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que a esta variable le estoy sumando 1 y va a ser esta misma variable, contar, ¿sí? Pero la forma simplificada de escribir esto es simplemente un igual y más 1, ¿sí? Este igual y este más, ¿no? O sea, más igual. De esa manera podemos escribir. Esto que ven aquí, contar más igual 1, es lo mismo que esto, por si acaso. ¿Sí? Es para que ya no estamos escribiendo 2 veces contar, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, miren, a contar le estamos asignando un nuevo valor, ¿sí? Y lo que me aparece es nuevamente grado, ¿ya? Grado y, bueno, tengo que escribir nuevamente el mensaje, ¿no? Pero la nota, porque me va a aparecer el mensaje donde debo introducir la nota. Entonces, nuevamente va a pasar a while, ¿sí? Pasa a while y analiza, ¿no? Si es distinto de -1. Pero va a haber un caso, miren, donde introduzca, por ejemplo, -1, ¿no? Yo no quiero analizar más notas. Y el -1, ¿qué sucede? Entonces, esto no se ejecuta y directamente va a pasar a else, ¿sí? Pasa a else y va a operar esto, ¿ya? Entonces, uno podría decir, pero es absurdo, ¿no? Usar else si while directamente me da una escapatoria directa, ¿no? Obviamente esto no se ejecuta y pasa a operar la línea 9. Sí, pero vean que else también puede funcionar, ¿ya? Y esto más que todo, les explico porque en algunos casos while, como han podido ver en este caso, donde está, se puede trabajar con if,
¿sí? Con el condicional if. Y sabemos que a veces es conveniente trabajar con if, elif y else, ¿no es cierto? Entonces también se puede combinar con while, ¿ya? Pero esta sería otra forma, ¿no? Pero obviamente no conviene, ¿no? ¿Para qué voy a gastar una línea de código si puedo escribir de esta manera? ¿Sí? Entonces hay dos opciones, ¿no? Trabajar con un else o directamente, miren, poner el código que ya no queremos que opere a la misma altura, ¿no? Que no esté anidado, mientras que else sí tiene que estar anudado, ¿no? Porque esa es la sintaxis de else, ¿sí? Else, dos puntos, y, bueno, la ejecución de else en este caso sería el cálculo, ¿no? Promedio es igual a total sobre contar, y en la línea 12 simplemente voy a imprimir promedio de notas del grado escolar, bueno, es el promedio calculado, ¿ya? Entonces, miren que va a funcionar de esa manera. Por ejemplo, anoto 70, la primera nota, 50, 15 y 100, digamos. Entonces, bueno, menos 1, ¿no? Tendría que anotar ahora para salir. Menos 1, y ese sería el valor del promedio, ¿ya? Ahora tengan cuidado, ¿no? También con bueno, con los valores que les estén asignando a cada uno. Por ejemplo, el total, lo estoy anotando así, porque es el sumador, ¿no es cierto? Es el sumador. Y es un entero. Ahora, el promedio, como sabemos que vamos a tener una operación de fracciones, estoy anotando con punto cero, ¿no? Para denotar que es un flotante. Bueno, bien, eso sería en cuanto a este bucle, ¿no? El bucle while. Pero ahora en el bucle while, bueno, como también en el bucle for, hay ciertas características que tienen para romper lo que son estos bucles, ¿sí? Entonces, tenemos dos sentencias para romper estos bucles. El primero sería la sentencia break, que rompe por debajo, y la sentencia continue, ¿no? Que va a romper el bucle por arriba. A ver, vamos a estudiar un poco esto. Entonces, ¿en qué consiste esto? Miren, nosotros sabemos que tenemos esta estructura, ¿sí? Pero, miren, en algún caso, yo voy a tener, por ejemplo, un código de 10 líneas, ¿sí? Y no quiero que opere, por ejemplo, la línea 6. ¿Ya? En ese caso, miren, por ejemplo, esto ya ha sido, primero, la línea 5, la operación 5, luego la operación 6, perdón, la operación 2, la operación 3, la operación 4, la operación 5, y no quiero que ejecute la operación 6. ¿Qué pasa entonces? Puedo trabajar con continuo, ¿no? Es decir, que aquí, miren, ya no va a operar la línea 5, es decir, ya no va a pasar por la línea 5, simplemente va a ir así, ¿no? Va a ir por el control y directamente se va a saltar se salta esa línea y nuevamente va a pasar por la línea, en este caso 7. ¿Sí? Eso me sirve para anular, bueno, un ciclo, ¿no es cierto? Yo decido, ¿no? ¿Qué ciclo quiero que no se ejecute? Si no quiero que se ejecute el ciclo 6, como les había explicado, entonces voy a trabajar con continuo, ¿no? La sentencia continuo. ¿Sí? Es decir, que me va a eliminar el ciclo que no quiera, ¿no? Y bueno, va a trabajar de esa manera. Ahora hay otra sentencia que simplemente corta el ciclo, es decir, a partir de la línea 7 o del ciclo 7 ya no quiero que se opere más, es decir, por ejemplo, si se está ejecutando, ¿no? 6 veces, pero ya no quiero que vaya por aquí al control y que opere C nuevamente, entonces directamente por abajo, ¿bien? Por abajo. Entonces, esto me ayuda a trabajar con la sentencia break. ¿Sí? Y directamente va a pasar a la operación D. Entonces, estas dos sentencias son importantes para los bucles, ¿no? Esto ayuda mucho para saltarse, digamos, algunos bucles o directamente para romper el bucle, porque en algunos casos no vamos a tener la necesidad de trabajar con todos, ¿no? Entonces, vamos a explicar mejor esto en esta parte. A ver, con un ejemplo. Miren, en este caso, tengo un bucle while, pero está combinado con la sentencia break. Ya, le estoy asignando a variable el número 10, ¿sí? Y aquí tengo el bucle. Aquí está la condición. 10 es mayor a 0, eso es verdad. Por tanto, se ejecuta todo esto, ¿sí? Todo esto se va a ejecutar. Entonces, ¿ya qué se va a ejecutar? Actual valor de la variable, bueno, va a ser 10, ¿no es cierto? Ese valor. Y luego, miren, aquí le estoy asignando otro valor a variable, es decir, variable menos 1. Ahora, si no quieren usar esta notación, pueden anotar como menos igual a menos 1. Perdón, menos igual 1 pueden anotar, ¿no? Como en la forma contraída. ¿Sí? También se puede hacer eso. Entonces, miren, en este caso le estoy reduciendo un valor, ¿ya? Al número 10. Entonces, mi nuevo valor sería 9, ¿sí? ¿Y qué sucede? Miren, y salta y analiza aquí. Si variable, aquí ya tengo un condicional, estoy trabajando con i. Si variable, que en este caso es 9, es igual a 5, entonces el bucle se rompe. Es decir, ya no va a volver a esta primera línea. Pero en este caso 9 es distinto de 5,
Eso es falso, ¿sí? Por tanto, vuelve, ¿no? Aquí. Entonces, analiza nuevamente a variable. 9 es mayor a 0, es verdad, por tanto, ejecuta este bucle. Entonces, aquí vamos a introducir otra variable. El actual valor de la variable es variable, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 9, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente, 9 menos 1 es 8. El nuevo valor de variable es 8. Y aquí tenemos un condicional. 8 es igual a 5, eso es falso. Por tanto, no se ejecuta el break. Y volvemos al bucle. Y eso va a pasar varias veces, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si tenemos 6, ¿ya? El valor de la variable ya es 6, porque se va a ir reduciendo de 1 en 1. 6 es mayor a 0, eso es verdad. Por tanto, el actual valor de la variable es 6. Si se dan cuenta, primero en la pantalla me va a aparecer actual valor de la variable 10. En la segunda línea, actual valor de la variable 9. En la segunda línea, actual valor de la variable 8. Y así, ¿no? Varias veces. Pero ¿qué pasa con el 6? 6 es mayor a 0. Sí, actual valor de la variable es 6. Va a aparecer eso, ¿no? Y vean lo que sucede. 6 menos 1 es 5. El nuevo valor de la variable es 5. ¿Sí? Y vamos a entrar al condicional. 5 es igual a 5. Eso es verdad. Por tanto, miren, esto es verdad. Por tanto, se ejecuta el bloque de operaciones de if. ¿Y qué me dice ese bloque? Que tengo un break, es decir, que el bucle ya no se va a operar, ¿no? Entonces, hasta ahí se va a cortar para el 5, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Bueno, simplemente va a quedarse ahí, ¿no? La operación. Ya no va a pasar nada más. A ver, vamos a ver eso. Y es lo que sucede, miren. Para el 10 ha impreso 10, ¿no? Luego lo ha reducido a 9, ha analizado si es igual a 5, en este caso eso es falso, por tanto no ejecuta el break. Y nuevamente a 9, ¿no? 9 es mayor a 0 y, bueno, va a ir yendo, ¿no? Y como les había explicado, había anticipado que eso se iba a imprimir hasta el 6, ¿sí? Porque para el 5 es verdadero y miren que el bucle, bueno, se ha cortado, ¿no? Simplemente se ha roto, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer, ¿ya? Pero este es un ejemplo básico, ¿no? Van a ver que en los ejercicios vamos a trabajar con 2 whiles incluso, ¿no? Para que haya una consecuencia, digamos, de bucles, ¿ya? Pero básicamente de esa manera se trabaja con esta sentencia, que me ayuda a cortar el bucle, ¿no? Para que la iteración no siga. Bueno, pero como habíamos visto, también tenemos la sentencia continue, ¿no? Que esta me sirve para saltar, ¿no es cierto? Para saltar un bucle. Por ejemplo, miren, obviamente tenemos la misma, básicamente es el mismo programa, pero estamos trabajando con otra sentencia. Miren, aquí tengo la variable que es igual a 10, como ya sabemos, y aquí tengo mi bucle, while. Entonces, 10 es mayor a 0, eso es verdad, por tanto, lo va a ir reduciendo. La nueva variable sería 9, porque 10 menos 1 es 9, y aquí tenemos el condicional. 9 es igual a 5, entonces esto es falso, y no va a ejecutar continuo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir a la siguiente, y aquí simplemente va a decir, actual valor de la variable es 9. Entonces, como es un bucle, va a seguir operando. 9 es mayor a 0, eso es verdad. Por tanto, tendríamos 9 menos 1, que es 8. Entonces, el nuevo valor de la variable es 8. Y pasamos al condicional. Y en la condición tenemos 8 es igual a 5, eso es falso, por tanto no va a ejecutar esta sentencia. Y pasamos a print. Actual valor de la variable es 8. Entonces, vamos a tener 10, 9, 8 impreso, ¿no? En la pantalla. Pero ¿qué pasa si tengo a 6? Miren. Entonces, el nuevo valor de la variable es 6, digamos, ¿ya? 6 es mayor a 0, eso es verdad. Entonces, 6 menos 1 es 5. El nuevo valor de variable es 5. Por tanto, tenemos la condicional. If 5 es igual a 5, eso es verdad. Por tanto, se ejecuta la sentencia continua. ¿Qué pasa con esto? Simplemente me está diciendo que el siguiente no se va a ejecutar, ¿sí? No se va a ejecutar, sino va a saltar un ciclo, ¿sí? Va a saltar un ciclo y ya estaría trabajando con el 4 directamente, ¿no? Y de esa manera va a ir operando. A ver, vamos a ver eso. Por ejemplo, tengo lo que les digo, ¿no? 9, 8, 7, 6 y 5. Bueno, el 5 no está porque, miren, hemos anulado ese ciclo. Porque hemos dicho que si el valor de la variable es 5, entonces que se ejecute el continuo, ¿no? Y lo que me está haciendo es simplemente saltar ese valor. Y directamente ha pasado al 4. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace. Simplemente, ¿qué está haciendo? Esto, viene aquí, esta sentencia está anulando esta línea. Por eso no se ha impreso el 5. ¿Sí? Eso es lo que hace básicamente, ¿ya? Entonces, miren que para el 4, para el 3, hasta el 0, sí impreso, ¿no? Pero para esa línea no. Entonces, break, como pueden ver, me sirve para cortar de raíz, ¿no? Desde el número que quiero, en consecuencia ese, ya no voy a operar más, ¿no es cierto? Ya no voy a tener más
iteraciones en ese bucle, mientras que en break, perdón, en continuo, voy a seguir, ¿no? Pero me puedo saltar, digamos, esa iteración. Ahora, si quiero saltarme más iteraciones, bueno, tendría que escribir nuevamente otro condicional, ¿no? Pero este ejemplo es para entender cómo puedo saltarme una iteración. Y para eso me sirve el continuo, ¿no? Para saltarme uno o dos o tres, ¿ya? Entonces, eso me sirve para este tipo de problemas, ¿no? Estas sentencias son importantes, ¿no? Cuando queremos evitar ciertos ciclos. A ver, vamos a ver ahora algunos ejercicios. A ver, tengo... Bueno, allá, veremos este problema. A ver, me dice lo siguiente. Escribe un programa que pida, mientras no se escribe un número negativo, el programa terminará escribiendo la suma de los números introducidos. Y tenemos, miren, un ejemplo, ¿ya? Suma de números. Escribo un número y escribo -4. Entonces, me tiene que aparecer la suma de los números positivos introducidos es 0. Allá. Primeramente, hay que entender el programa, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a trabajar? Ya, este es un programa que voy a introducir números, ¿sí? Voy a introducir números positivos, ¿no? Y cuando ingreso un número negativo, lo que va a suceder es romperse el ciclo, terminar el ciclo, y me va a dar la suma de todos esos números. Entonces aquí tenemos, miren, el ejemplo, ¿no? Si escribo un número menos negativo, entonces me va a dar la suma, ¿no? En este caso 0, porque no he introducido ningún número positivo. Pero en el otro caso, miren, aquí tengo, he introducido un número 12, 3, 0, 7, ¿no? Y luego introduzco -1. Por tanto, la suma de los números positivos introducidos es 22, es decir, la suma de los primeros cuatro números que eran positivos. Entonces vamos a hacer eso. ¿Ya? Primeramente, podemos decir, le podemos dar un nombre al programa, ¿no? Por ejemplo, print, y aquí suma de números, ¿no? Suma de números. Bien, esa es la primera línea. Ahora, como les había explicado, tenemos que tener un sumador y un contador. Pero en este caso, observen que el contador va a cambiar, ¿no es cierto? Porque al contador le voy a ir asignando números, porque voy a asignar números positivos, ¿no? Aleatoriamente. Pero lo que sí debo definir es mi sumador, ¿sí? O mi acumulador. Primeramente vamos a trabajar para el contador, ¿ya? Entonces, que se llame num, por ejemplo, ¿ya? Num. Y obviamente que sea un número entero, por tanto escribimos int. Y para que le aparezca un mensaje al usuario, escribimos input, ¿verdad? Input. Y bueno, la cadena que queremos, ¿no? Puede ser ingrese un número entero, ¿no? Ingrese un número nada más, ¿no? Número, 2 puntos y una separación para que sea mejor, ¿no? Ahora, si quieren, para que aparezca abajo, ya sabemos, ¿no? Backslash n, ¿no? Pueden hacer eso, para que desaparezca abajo, ¿no? Pero que me aparezca al lado con un espacio. Bien. Entonces ya tenemos lo que es el contador, como pueden ver. Entonces, en este contador que lo estamos denominando num, a ese le vamos a dar ciertos valores, ¿no? Los valores que yo quiera. Bueno, ya tenemos el contador. Ahora vamos a crear lo que es el sumador o el acumulador, que se denomina suma, ¿ya? Suma. Y bueno, como es un acumulador, siempre tiene que empezar en 0, ¿no? En 0 está empezando. Ya le estamos haciendo una variable, ¿no? Bien, ahora si quieren, esto es indistinto. Si quieren pueden escribir primeramente suma y luego num. No interesa el orden, ¿no es cierto? Porque al final esto no va a aparecer. Lo que sí va a aparecer es num, ¿ya? Num. Y con el mensaje ingresa un número. Bueno, ya tenemos esas dos variables. Tenemos a num, que es el contador, y a suma, que es el acumulador. Ahora sí, vamos a crear el ciclo. A ver, ya, while, ¿no? La palabra reservada while, tenemos que dar un espacio y a continuación tenemos que escribir lo que es la condición. En este caso, hay que analizar, miren. ¿Cuándo voy a querer que bueno, las operaciones de while se ejecuten? Cuando los números sean mayores, pero cuando sean enteros, ¿no es cierto? Cuando sean enteros. Entonces, aquí podría decir que mi variable num, esta variable que voy a introducir, num, tiene que ser mayor o igual a 0, puedo decir, ¿no? Entonces, mayor o igual a 0 se nota así, ¿no? Puedo dar un espacio, mayor o igual, puedo decir, ¿no? A 0. Entonces, eso es lo que se debe hacer, ¿no? Miren que las condiciones siempre se escriben al lado de while. Por ejemplo, aquí también teníamos otro ejemplo, ¿no? Aquí está, ¿no? Primero se escribe while, un espacio y la condición. Siempre de esa forma, y el 2 puntos, no se olviden, ¿no? Esto es importante, porque a partir de esto ya se crean las anidaciones. Entonces, miren, tenemos esto, ¿no? Y puedo dar un espacio y 2 puntos. Enter y automáticamente se anida, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado con estos 2 puntos, ¿ya? Ahora aquí es recién lo que voy a ejecutar, ¿no? Ya, primeramente, si esto es verdad, el siguiente bloque se va a ejecutar. Entonces, al sumador le voy a asignar otro valor. Miren, suma
que sea igual a la misma suma, es decir, al primer valor que he introducido, más num. ¿Qué estoy haciendo con esto? Primeramente, tengo suma que es 0, ¿no es cierto? Es decir, esto es 0, y aquí le está sumando el valor que he introducido, que es un entero. Y mi nuevo valor voy a tener, bueno, una suma, ¿no? Por ejemplo, si aquí introduzco 40, entonces va a sumar 0, que es esta suma, más num, que es 40. Entonces, tendría 0 más 40, que es 40. Ya tendría lo que es el acumulador ahí, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar luego? Miren. Luego, aquí tendría que generar otra entrada, ¿no? Pero con la misma variable num, para que se cumpla, ¿no? Entonces, num, y aquí tendría que decir un entero, ¿no? Un entero y un input. Input. Bueno, y aquí podemos escribir, por ejemplo, ingrese otro número, ¿no? Ingrese otro número. Listo. Bueno, a partir de aquí, miren, va a ingresar otro número, ¿no? Por ejemplo, voy a ingresar un 40, perdón, un 80, ¿ya? Y luego va a volver, ¿no? Porque es un ciclo. Entonces, vuelve y aquí analiza. Num, estoy asignando otro valor, ¿no es cierto? Ya va a ser 80. Entonces, 80 es mayor o igual a 0, eso es verdad. Por tanto, ejecuta todo este bloque. Entonces, la suma que era igual, la suma era 40, ¿no? Obviamente, en Python siempre es correlativo, ¿no es cierto? Siempre va a respetar el último valor que le estamos asignando. Entonces, aquí tenemos 40, más num, que es 80, eso es 120. Y luego se ejecuta esta línea. Y le estamos dando otro valor a num, un entero, y en la entrada y se ingresa otro número. ¿Sí? Aquí le voy a poner 2 puntos y una separación, para que sea mejor. 2 puntos y una separación. Y vamos a introducir otro número, por ejemplo, 20, ¿ya? Bueno, entonces el nuevo valor de num sería 20. Entonces 20 es mayor o igual a 0, eso es verdad. Y nuevamente, la suma era 80, creo que era, ¿no? 80 más 20, que es el valor de num, sería 100, ¿sí? Entonces, ya tendremos como valor de suma, que es mi acumulador 100. Y nuevamente, ¿no? Ingrese otro número, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, estoy sumando, ¿no? Sigo sumando y luego introduzco menos 20, digamos, ¿ya? Y va a analizar ese número, ¿miren? Menos 20 es mayor o igual a 0. Entonces, esto ya no se va a ejecutar. Y ahí acabaría el bucle. Y bueno, aquí tendría que, bueno, anotar algo, ¿no? Para que en la pantalla me aparezca la suma. Por tanto, podemos decir print. Ya, hay dos formas aquí de trabajar, miren. Ya, a ver, lo haremos así. F. Hemos visto, ¿no? La tercera clase, creo, ¿no? Cómo podemos escribir, bueno, cómo podemos concatenar variables con cadenas. Hay que anotar una F antes de la cadena y luego entre llaves bueno, el valor de la variable, ¿no? Esa es una forma, pero luego vamos a ver otra forma. Entonces aquí podemos decir lo siguiente, la suma de los números positivos, ¿no? Positivos es, y así, ¿no? Miren, una coma y entre llaves, ¿qué es lo que queremos calcular? Suma, esta suma, ¿no? Entonces, ahí anotamos suma. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve esta F? Miren, F simplemente se le añade al principio de la cadena para poder trabajar con variables. ¿Sí? Esto es una forma. Ahora también podemos trabajar, si quieren, con parámetros, ¿no? Pero esta es otra forma para no salir de la cadena. Miren, anoto una F y, bueno, dentro de las comillas, entre llaves, la variable que queremos que imprima, en este caso, va a ser suma, ¿no es cierto? Ahora, si no notan esa F, observen, ya no me va a aparecer en blanco. Y simplemente como una cadena, ¿no? Entonces, es la importancia de F, ¿ya? Entonces, es lo que va a pasar, ¿sí? A ver, vamos a hacer una prueba de escritorio. Por ejemplo, si tengo 20, ¿ya? Ingresa un número, dice, no, 20, y la suma es 0. 20 es mayor o igual a 0, entonces, eso es verdad. Por tanto, se ejecuta este código. Suma es 0, número es 20, entonces, la suma total sería 20, ¿no? Y num, aquí me va a pedir otro número, por ejemplo, 30, ¿ya? Y bueno, va a repetir el bucle, ¿no? 30 es mayor o igual a 0, la suma es 20, el número es 30, ya tendría 50 en la suma. Ahora en el contador, nuevamente, me está pidiendo otro, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Pero si introduzco, por ejemplo, un menos 2, esto no cumple, porque menos 2 es, bueno, no es mayor o igual a 0, esto es falso. Y directamente me va a generar el último valor de suma, que era la suma, ¿no? Total de los números ya introducidos. Y eso es lo que me va a aparecer en pantalla. A ver, veamos. Por ejemplo, aquí me dice, ingreso un número, 50. Ya, otro valor, digamos, 70, otro valor, digamos, 30, ¿ya? Y 50 nuevamente. Listo.
A ver, voy a introducir ahora un negativo y me va a sumar estos 4 números, ¿no? Entonces aquí tendría, miren, 50 más 50, 100. Aquí tendría así 200 sería la respuesta, ¿no? Entonces, menos 8, digamos. No se cumple, ¿no? Porque menos 8, miren, para estos valores sí ha cumplido el bucle, pero para menos 8, 0. Aquí tendríamos menos 8 es mayor o igual a 0, eso es falso. Por tanto, no se ejecuta este bucle y directamente me aparece esto, ¿no? Entonces aquí la suma de los números positivos es 200, la suma de estos números, ¿no? Entonces de esa manera es como se trabaja para este ciclo while, ¿ya? Ahora, miren, respecto a esta cadena, esta es una forma de escribir, ¿no? Ahora si quieren pueden trabajar con parámetros, ¿ya? Pueden trabajar con parámetros, miren, es más sencillo, de hecho, trabajar con parámetros, ¿no? Bueno, en realidad ambos son sencillos, ¿no? Pero borro esta f y voy a borrar esta variable, ¿no? Que no quiero. Y aquí es, y si esta es una función, sabemos que print es una función y las funciones trabajan con parámetros. Entonces, para separar, escribo una coma y ¿cuál es el nombre de la variable? Suma, ¿ya? Suma. Y de esta manera también va a funcionar. Miren, a ver, 50, digamos, 80, 156, 90, 933, digamos, y menos 98. Y de esa manera también pueden escribir, ¿no? Simplemente con la cadena, una coma, porque los parámetros se separan con comas, ¿no? Porque en realidad, en esta función, esta cadena también está funcionando como un parámetro, ¿sí? Y esto ya sería el parámetro, pero de mi acumulador, ¿no? Entonces, de esa manera también pueden escribir, si no quieren trabajar con la F, ¿ya? Entonces, hay varias formas, ¿no? Para trabajar con cadenas. Bien. ¿Hay alguna pregunta o duda hasta esta parte, antes de ver más ejemplos? Ya. No hay preguntas, ¿no? Bien, vamos a continuar. A ver, ya, esto es un problema para ustedes, ¿sí? Pero de todas formas, les he dejado resuelto, ¿ya? Miren, es un problema típico de progresión aritmética, ¿sí? No sé si han visto el problema de construcción de torres de bloques, ¿no es cierto? O sea, me dan una cantidad de bloques, pueden ser bloques cúbicos, ¿no? Y debo calcular cuántos pisos va a tener ese bloque. Si tengo una estructura, digamos, de esta manera, ¿ya? Aquí tengo, digamos, la base 6 bloques y arriba voy a tener 5. El siguiente va a ser de 4, de 3, de 2 y de 1. Entonces, es un problema de progresión aritmética, ¿no? Que también se lo puede resolver con la estructura while, ¿ya? Pero miren, les doy las recomendaciones, ¿no? Para resolver este ejercicio. No es recomendable partir de la base. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si me dan, qué sé yo, 120 bloques, en primer lugar, ni siquiera sé con 120 bloques cuántos bloques voy a tener en la base. Pero sí es recomendable empezar desde arriba, ¿sí? Porque yo sé que el último bloque, o el primer bloque, siempre va a empezar con 1, ¿no es cierto? Y observen que forma una progresión aritmética. Tengo 1, aquí tengo 2 en la segunda, en la tercera tengo 3, en la cuarta tengo 4, en la quinta tengo 5. Miren que es una progresión aritmética, ¿no? De razón 1. Entonces, con el bloque Y, pero con la sentencia Y, pueden escribir una sentencia de un bucle de suma, ¿no es cierto? Con más 1. Entonces, de esa manera pueden ir sumando. Y miren, por ejemplo, para tres bloques, tengo 2 pisos. Miren, para 6 bloques, tengo 3 pisos. Ahora, para 10 tengo 4 pisos. Entonces, ahí hay una relación. Entonces, es cuestión de trabajar en esa forma, ¿no? Pero la suma está con más 1, ¿no? El acumulador siempre va a estar con más 1, por si acaso, para el número de pisos. Entonces, pueden ir viendo, ¿no? Ese problema, pensando, y aquí está la solución. Obviamente, esta no es la única solución. De hecho, esta solución hay una solución mucho más sencilla, ¿no? Que lo vamos a ver después, pero necesitamos saber más sentencias, ¿ya? Pero puede ir trabajando, ¿no? Pero básicamente con lo que ya sabemos se puede resolver este ejercicio, ¿sí? Entonces, esto les dejo para que lo trabajen, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora lo que es el otro bucle, ¿sí? Habíamos visto que tenemos bucles determinados e indeterminados. En este caso tenemos el bucle for. Habíamos indicado que este es el bucle determinado, ¿no? A este bucle le podemos asignar ya cierto valor de repeticiones que queremos, ¿sí? Y aquí, de hecho, es mucho más sencillo, ¿sí?
pero hay una diferencia con el bucle while. En primer lugar el bucle while en la estructura de, bueno, su representación gráfica de un diagrama de bloques o de flujo, es mucho más intuitivo, mientras que el bucle for puede tener variaciones en sus diagramas de flujo. Este es uno, ¿no? Miren, este es uno que obviamente no se entiende muy bien, como pueden ver, ¿no? Pero el bucle while, mientras tanto, es mucho más intuitivo, ¿no? Miren, este es mi condicional, ¿no? Dependiendo de esto, va a seguir las iteraciones, pero a partir de aquí, miren, se van a ejecutar lo que son los bloques, ¿no? Y eso va a depender de, bueno, de la lista que tenga o de los valores que voy a hacer repetir en el bucle del que estoy hablando, ¿sí? Pero bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Como les decía también, ¿no? Es mejor trabajar, por si acaso, con el bucle for. Todas las operaciones que se pueden hacer con el bucle while también se pueden hacer con el bucle for, pero conviene trabajar con el bucle for porque es más moderno, podríamos decir, ¿no? Es mucho más sencillo, incluso en la sintaxis, ¿sí? Mientras que en el bucle while hay que estar añadiendo contadores y acumuladores, es un poco más complicado, ¿ya? Pero hay que saber, ¿no? Para entender la estructura. Bueno, a ver, vamos a ver primeramente la sintaxis, ¿ya? En el bucle for se utiliza la palabra reservada for, ¿ya? La variable reservada for. Hay que crear una variable, miren, una variable. Esta puede ser una variable i, un nombre, cualquier variable, ¿no? Y al lado, la palabra reservada in, ¿sí? Y bueno, aquí ya tendríamos que tener elementos iterables, ¿no? Entonces, vean, tenemos dos palabras reservadas, for, y también tenemos a in. Y aquí tenemos una variable y aquí el elemento iterable. Dos puntos y se va a anidar automáticamente, ¿no? Es decir, me va a generar una sangría. Y aquí vamos a tener el cuerpo del bucle, ¿ya? Entonces, eso es lo que se debe hacer. A ver, un ejemplo. Miren, voy a empezar con esto. Ya, esto lo voy a borrar. No sé por qué. ¿Ya? Esto también lo borraré. Ya, les voy a explicar lo siguiente. Miren, aquí tengo for, como les había explicado, ¿no? Aquí tengo for, es una palabra reservada, ¿ya? El nombre del bucle. Y aquí tengo la variable. Esta variable puede ser una letra, puede ser un nombre, pueden darle la cadena que ustedes quieran, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso, para hacerlo sencillo, i. Y generalmente se trabaja con i, ¿no? Porque i es una variable bien simple, ¿ya? Y aquí tenemos al lado la palabra reservada, que es in. Y al lado tenemos el bucle de ejecución, no el bucle de ejecución, sino lo que son los elementos de, ¿qué se llaman? Los elementos de iteración se denominan, ¿ya? Ahora, esto es muy importante, ¿ya? Pero bueno, primeramente veremos esto, luego les explico lo que les quería decir. Miren, en esta parte de los elementos de iteración, hay que escribir siempre entre corchetes, ¿sí? Entre corchetes y hay que separar con comas, por si acaso. ¿Sí? Siempre se hace eso. Esa es la estructura. Entonces, repasemos. Tenemos la palabra reservada for, una variable, una palabra reservada in y los elementos iterados y los dos puntos, ¿ya? Ahora aquí puedo yo escribir las veces que yo quiera que se repita el bloque, ¿no es cierto? O sea, cuántas veces se va a iterar. Y en este caso, miren, aquí tengo 1, 2, 3. Eso significa que se va a repetir 3 veces el bucle. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Miren, este bucle se va a ejecutar. ¿Qué se va a ejecutar? Print. Y el print que tengo, hola, me dice, ¿no? Entonces, se va a ejecutar ¿cuántas veces? 3 veces. 1, 2 y 3. Entonces, vamos a hacer la prueba, ¿ya? Pero seguramente van a estar lado a lado, porque ya conocemos esta sentencia, la sentencia end, ¿no es cierto? Eso significa que luego de la palabra hola va a haber una separación nada más. A ver, vamos a ver eso. Y es lo que pasa, miren. Aquí me está diciendo que primero está trabajando para este elemento. Se está repitiendo una vez. Luego se está trabajando para este otro elemento. Aquí tendríamos ya 2 veces sola. Y finalmente para este tercer elemento, que es el 2. Y nuevamente ha impreso hola. Ahora, si quiero que esté, bueno, no quiero que esté lado a lado, puedo eliminar este, ¿no es cierto? Elimino este end y seguramente me va a imprimir línea libre, ¿no? ¿Sí? O si quiero, miren, puedo darle un valor, ¿no es cierto? End. Puedo hacer concept, ¿no? Concept, ya sabemos, y le puedo dar, digamos, esas líneas, a ver. Ya. Me voy a trabajar con Ed, creo, ¿no? Está bien, ya puedo trabajar con Ed, ¿no es cierto? Para darle las separaciones, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante, miren. Estos elementos que ven no necesariamente tienen que ser enteros,
pueden ser los tres tipos de variables que conocemos en el lenguaje de programación de Python. Puede ser un flotante, puede ser un entero o una cadena, ¿sí? O tal vez un booleano. Miren, en este caso, yo puedo poner aquí que sea true, digamos, un booleano. Aquí puedo escribir una cadena, hola mundo, digamos. Hola mundo. Aquí puedo introducir ya un entero, pero que sea más grande, 122, digamos. Y de la misma manera, me va a reproducir 3 veces sola. Esto lo borraré para que se entienda mejor. ¿Miren? ¿Qué es lo que está haciendo? Esto me está diciendo que está repitiendo una vez, 2 veces, 3 veces. Simplemente lo que hace en este caso es contar, es decir, 1, 2, 3 veces. Es decir, 3 veces está repitiendo el bucle. Ahora si quiero le puedo añadir más, miren, coma, le puedo dar un flotante, a ver, 3.1415, digamos, 92. Ya le puedo dar otro, digamos, otro booleano, por ejemplo, false. En este caso me va a imprimir 5 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y miren, me está imprimiendo 5 veces, ¿no? La palabra hola. Entonces, de esa manera se trabaja, ¿ya? Ahora, esto solamente me está sirviendo para imprimir, para darle valores, ¿no es cierto? Es decir, para contar, ¿no? El número de veces de hora. Pero en realidad, ¿qué hace esto? Miren, lo que tenemos aquí es darle valores ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que primeramente i es true, un booleano, que luego i es una cadena, hola mundo. Después i va a ser un entero, 122. Y para el cuarto tendríamos un flotante, que es el número 3.141592. Y para el quinto tenemos otro booleano para ahí, que es false. Entonces, más adelante vamos a ver que i está adoptando estos valores. Pero para este programa, que es muy, muy sencillo, simplemente me está sirviendo para contar. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Ahora, en algunos casos, me pueden pedir, digamos, por ejemplo, lo que es 50, bueno, reproducir una palabra, ¿no? 50 veces, digamos, ¿no? Y para ello existe lo que es range, que lo vamos a ver después, pero miren, soy un ejemplo. Puedo escribir range, entre paréntesis, 50. Digamos. Y esto tendría que imprimir 50 veces. ¿Bien? Y eso es lo que está haciendo, ¿no? Está imprimiendo 50 veces. ¿Ya? Puedo hacer que esté lado a lado, ¿no? Con end, digamos. Ahí, ¿no? Y también, ¿no? Me va a generar eso. Va a estar lado a lado. O si quiero con alguna separación, ¿no? También puedo modificar. Pero de esa manera trabaja. Bueno, range lo vamos a ver después, ¿ya? Después de acabar lo que es la sentencia for. Bien, a ver, vamos a ver algunos ejemplos más y cómo trabaja este bucle. Ya. A ver, primeramente, habíamos visto que ya conocemos, ¿no? La estructura básica de lo que es el bucle for. Pero miren, observen, aquí tengo la palabra reservada, la variable y también tengo, bueno, otra palabra reservada y aquí es donde aparece, bueno, aquí pueden ser listas, pueden ser tuplas, ¿no? Pero a todo eso se lo denomina elementos iterados, ¿ya? Estos elementos iterados siempre tienen que estar entre llaves. Ahora, por ejemplo, si aquí no escribo nada, no va a pasar nada, ¿sí? Miren, tengo bueno, estos corchetes, mejor dicho, ¿no? Estos corchetes sin ningún elemento, que no hay ningún elemento, ¿no? Entonces, obviamente va a imprimir comienzo y esto no va a hacer nada porque aquí no tengo nada, va a imprimir un espacio y va a imprimir final. A ver, va a ser eso. Miren, pasa eso, ¿no? Como pueden ver. Pero aquí le puedo dar valores, digamos. 1 y un booleano, digamos. Otro booleano, digamos, un flotante. Y bueno, me va a generar hola 3 veces, pero seguido, ¿no? Porque me está diciendo que al finalizar hola, bueno, va a haber un espacio, eso nada más. Y es lo que pasa, ¿no? Miren, si preso comienzo, bueno, que no tiene nada que ver con este ciclo for, ¿no? Imprime comienzo y luego va a pasar al ciclo for. Pero en el ciclo for, miren, le estoy diciendo que se va a iterar 3 veces. 1, 2, 3. ¿Y qué se va a iterar 3 veces? Hola, ¿no es cierto? Pero lado a lado. Entonces se reproduce 3 veces. Y voy a tener finalmente lo que es final, ¿no? Que se está imprimiendo. Entonces de esa manera es como funciona, ¿no? Si no escribo nada, miren, no va a pasar nada. No se ejecuta el bucle porque no le estamos asignando ningún elemento a lo que es al bucle for, ¿no? Bien, eso sería un caso. Ahora vamos a ver otro caso. Ya. A ver.
Ya, miren, es lo que les decía, ¿sí? No me interesa lo que existe en los elementos de iteración. Pueden ser números repetidos, pueden ser cadenas, pueden ser booleanos. Miren, aquí estoy introduciendo 3 números repetidos. 1, 1, 1, son enteros, pero también me voy a imprimir lo que yo quiero, ¿no? En este caso, lo que es hola. Y me lo imprime, ¿no? Hola, hola y hola, ¿sí? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Ya. Miren, en algunos casos, si no vamos a utilizar y, porque miren, a ver, vean, desde el primer ejemplo, ¿ya? Miren, aquí tenemos sí, ¿verdad? Pero en el bloque de ejecución no hemos usado y, como se puede ver. Aquí también hemos asignado a la variable y tampoco es usado y, ¿ya? Pero en algunos casos, bueno, aquí también, miren, tenemos y no se ha usado esa variable i. Pero en algunos casos, observen, bueno, en estos casos, mejor dicho, ¿no? En estos casos no se ha usado y, pero en otros casos sí se va a usar, ¿no? Y se usa, ¿sí? Pero en este caso, bueno, en los casos que hemos visto, no se ha utilizado la variable i. Y si no se quiere utilizar esa variable i, entonces no es necesario usar esa i. Simplemente barra baja y al lado i, ¿ya? Y de la misma manera, miren, va a reproducir hola 3 veces porque tengo 3 elementos. 1, 2 y 3. Entonces va a pasar eso, miren. Hola, hola y hola. Eso pueden hacer simplemente para reproducir, bueno, para que opere este bloque sin dependencia de lo que es la variable, ¿ya? Eso es lo que podemos hacer. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Ya. Este es otro caso, miren. Hay que entender muy bien esto. En Python, y bueno, también en el bucle for, ¿no es cierto? Siempre se va a asignar las variables al último valor que le estamos asignando, ¿sí? Entonces, miren en este caso, tengo el bucle for, ¿ya? Aquí tengo i, y aquí tengo 3 valores para i. El primer valor para i es 3, el segundo valor para i es 4, el tercer valor para i es 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a imprimir, miren. Aquí dice, ahora, hola, ahora i vale, bueno, ¿cuál es el primer valor? Va a ser 3, entonces va a aparecer 3 y su cuadrado es 3 al cuadrado, ¿ya? Eso es lo que va a aparecer primeramente, ¿no? Que sería 9. Me lo voy a operar esto, ¿no? Y bueno, ¿y qué va a pasar? Va a volver, porque es un bucle, ¿no? Estaría en la primera iteración. Ahora en la segunda va a iterar con 4, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Miren? Este valor va a adoptar a 4 y el siguiente va a ser a 4 al cuadrado, ¿sí? Y bueno, va a pasar al siguiente, porque es un bucle. Ahora va a pasar para 5, miren. Este valor ya va a ser 5, y este valor sería el cuadrado de 5, que es 25. Y bueno, va a analizar nuevamente, pero se da cuenta que ya no tengo más elementos. Por tanto, ahí terminaría el bucle y terminaría el programa. Entonces vamos a ver eso. Y es lo que pasa, miren. Primero para 3 hemos operado, ¿no? 3 y su cuadrado sería 9. Ahora para el 4 tenemos 4 y su cuadrado es el 16. Y finalmente para el 5 y su cuadrado es 25. Ahora si quiero puedo darle más números, ¿no? Por ejemplo, 6, 7, 8, digamos. A ver. Y es lo que pasa, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? El bucle for. Vean que es mucho más sencillo, ¿no? Simplemente ve qué tipo de dato tengo, si es entero, entonces puedo realizar las operaciones y se pasa al siguiente, ¿no? Para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, y finalmente para el último valor que sería el 8. Entonces, siempre va a ir de forma consecutiva, ¿ya? Este bucle. A ver, vamos a ver lo siguiente ahora. Es lo que les decía, ¿no? Miren que el bucle for para la lista de iteración puede estar compuesta, ¿no? Por valores distintos, ¿no? No me interesa el tipo de variable. En este caso tengo 2 cadenas, la cadena Alba y la cadena Benito, y el número entero 27. Por tanto, eso me está indicando que voy a tener 3 repeticiones, ¿no? Miren, 1, 2 y 3. Obviamente no están siendo utilizados, ¿no? Estos valores de la lista de iteración, pero lo único que me está indicando es que se va a repetir 3 veces. Puedo darle más. A ver, le voy a dar otra cadena. Digamos, hola, ¿no? O un flotante, 1.58. Entonces, en este caso, 5 veces me va a reproducir lo que es, ¿no es cierto? Y miren, aquí va a aparecer hola, ahora ahí vale Alba, ¿no? Hola, ahora ahí vale Benito. Hola, ahora ahí vale 27. Hola, ahora ahí vale hola. Hola, ahora ahí vale 1.58. ¿Sí? Entonces, de esa manera se va a ir trabajando. Ahora, esto es también importante, miren. Para este print, ya hay que usar sí o sí F, ¿ya? Conviene utilizar F.
¿ya? Porque lo estamos metiendo en la cadena, ¿no? Lo que es la variable i, ¿ya? Obviamente también se puede trabajar de la otra forma, pero conviene trabajar con esta f. Entonces, miren lo que va a pasar. Es lo que sucede, ¿no? Primero estoy iterando para alfa, luego para Benito, para 27, para hola y finalmente para el flotante 1.58. ¿Sí? Entonces, de esa manera va a trabajar. Le podemos ir asignando más valores, ¿no? A lo que es for. Ya. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren. Ya. Ya, tenemos un valor de i primeramente. Miren, le estoy dando un valor de i que es igual a 10. ¿Ya? Miren, en este caso, el bucle no ha comenzado. Ahora i vale i. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Simplemente le estoy dando el valor de i en este momento. ¿Sí? Pero el valor que le está asignando i, ese va a ser con el que va a trabajar. ¿Ya? En este caso tengo for i y aquí tengo la palabra reservada i. ¿Y cuáles son los valores de i? Tengo 0, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a imprimir los valores primeramente para 0, ¿no es cierto? Aquí tendría 0 por 0 y eso va a ser 0 al cuadrado, ¿sí? Y luego voy a tener 2, 2 por 2 y eso es igual a 2 al cuadrado, ¿sí? Y voy a tener 4, 4 por 4 y eso es igual a 4 al cuadrado. Y finalmente va a aparecer el bucle ha terminado. Ahora ahí vale i, es decir, la variable que le hemos asignado. A ver, vamos a ver eso. Y eso es lo que sucede, miren. Le estoy dando primeramente este valor, 0, ¿no es cierto? Y aquí me lo está operando. 0 por 0 es igual a 0. Ahora para el siguiente, para 1. 1 por 1 igual a 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Para el siguiente, que sería 3. 3 por 3, estoy indicando ahí. Y aquí tengo 3 al cuadrado, que sería 9, ¿verdad? Y finalmente para el 4, ¿sí? Aquí tenemos 4 por 4, y aquí tenemos 4 al cuadrado, que es igual a 16. Por si acaso, este asterisco no me está denotando lo que es operación. ¿Por qué? Porque esto es una cadena. Esto es simplemente lo que me va a aparecer ahí, ¿no? Es una cadena. Lo que está en rojo siempre es cadena. Bien, finalmente va a terminar el bucle en lo siguiente. El bucle ha terminado, ahora i vale 4, es decir, en el último valor. ¿A qué me voy con esto? ¿Sí? Arriba, antes del bucle, ahí yo le hubiera dado cualquier valor. Con la variable i hubiera trabajado con otras operaciones, ¿no? Le hubiera dado asignaciones que no sean necesarias, 0, 1, 2, 3 o 4 de la lista de iteraciones. Pero una vez que ya estamos en el bucle, y automáticamente va a trabajar con el primer valor que le estoy dando, con el segundo, con el tercero, hasta el último valor. Entonces, no me interesa, ¿no? Si antes haya trabajado con otros valores con esos valores de ahí, ¿sí? Eso es lo que me está explicando este ejemplo, ¿ya? Tengan en cuenta eso, ¿no? Porque siempre voy a ir trabajando línea a línea, ¿no? Y para el bucle for, entonces le estamos asignando una nueva variable. A ver, vamos a ver un ejemplo más antes de ver lo que es range. A ver, esto también es importante. Miren, esto me sirve para las cadenas. Por ejemplo, ya les había explicado, ¿no? La sintaxis de lo que es el bucle for. Pero miren, aquí en vez de anotar la lista de iteraciones, estoy escribiendo una cadena, ¿ya? Y en este caso, miren, para una cadena, lo que puede hacer es seleccionar letra por letra, ¿ya? En este caso, estoy seleccionando primero la letra A, luego va a trabajar con la M, con la I, con la G y con la O. Entonces, ¿qué se va a imprimir? Dame una I, pero esa I, ¿a qué va a ser igual? Va a ser A. Luego se va a imprimir, dame una I, pero I va a pasar al siguiente elemento, que va a ser M. Y lo mismo va a pasar para la tercera letra, va a ser I, luego G y luego la O. Entonces, para las cadenas sucede eso, ¿sí? En vez de anotar aquí una lista de iteraciones de enteros o flotantes o booleanos, puedes escribir una cadena, pero eso simplemente me va a servir para seleccionar el valor de cada, bueno, los caracteres, ¿no es cierto?, de la estructura de esta cadena que tengo, ¿ya? Entonces, una A, una M, una I, una G y una O es lo que me va a generar, ¿no? Y finalmente va a decir a 1000, signos de admiración. A ver, vamos a ver. Es lo que aparece, ¿no? A, M, I, G, O. Bueno, puedo ir aumentando. Sabemos nosotros que el espacio también es un carácter, ¿no es cierto? Entonces puedo dar un espacio y miren, una S. A ver, voy a imprimir esto. Y también me está imprimiendo el espacio, ¿no? El espacio está considerado como un carácter, ¿no es cierto? Se denomina carácter, carácter espacio se denomina, ¿no? Entonces, eso también me sirve, ¿ya? Para esta parte de lo que son el bucle for, ¿no? Para las cadenas. Bien. Entonces, estos serían los ejemplos, ¿no?
¿Ya? Más adelante vamos a ver ya una combinación, ¿no? del bucle for con lo que es el range, porque con el range se trabaja mucho cuando estamos trabajando con este bucle. Bueno, a ver, vamos a ver ahora lo que es la función range. Les había contado, bueno, ya les había comentado, ¿no? Que el range me sirve para denotar una cantidad de números, ¿sí? Y existen tres formas, ¿ya? Es que el range es una función, como sabemos, ¿no? Y una función puede estar escrita con parámetros. ¿Cómo se escriben los parámetros? Bueno, se separan con comas, ya sabemos eso. Primeramente, miren, la función se escribe con letra minúscula, como pueden ver, range, entre paréntesis 5. Ahora, esto hay que entender diferente, hay que entender bien. A comparación de otros lenguajes, Python no cuenta desde el 1, Python cuenta desde el 0, por si acaso, ¿sí? Siempre va a contar desde el 0. Bueno, por ejemplo, si yo escribo range 5, lo que me tienen que generar es, desde el 0 va a contar 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ahora, eso es una parte, ¿no es cierto? Pero si yo quiero que aparezca, digamos, hasta el 5, entonces tendría que anotar 6, ¿no es cierto? Y me va a aparecer 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Porque este valor 5 simplemente me está diciendo que voy a contar desde el 0 y voy a hacer aparecer 5 números a partir desde el 0. Entonces contemos. Aquí tengo un número, dos números, tres números, cuatro números y 5 números. Entonces, eso es lo que hace la función range, ¿sí? Para eso me sirve, ¿ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, generar los 10 primeros números contando desde el 0, entonces debería escribir 11, ¿no es cierto? Bien, siempre hay que escribir entonces un valorcito más del que queremos, ¿no es cierto? Para generar los que deseamos en la lista. Bien, pero ahora se pueden generar saltos, ¿sí? Por ejemplo, si yo escribo, bueno, 3,9, ¿esto qué significa? Esto significa que va a empezar desde el 3 y va a contar a partir del 3 hasta el 9, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo, miren. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero nosotros habíamos indicado que cuenta desde el 0. Por tanto, va a aparecer el 8. Si yo quiero que aparezca hasta el 9, debería anotar 3,10. Y en ese caso sí me va a aparecer eso, ¿no? A ver, vamos a ver ahora lo siguiente. Bueno, esto es para cuando tenemos límites, ¿no? Cuando tenemos un rango, ¿sí? De 3 a 9 en este caso. Pero aquí tenemos otro ejemplo, miren, cuando hay saltos. ¿Miren? Aquí estoy diciendo que voy a contar del 2 al 20, pero en razón de 3, es decir, de 3 en 3. Entonces, primeramente tendríamos el 2 y luego le sumamos 3 y sería 5. Le sumamos 3 y tenemos el 8, le sumamos 3 y tenemos el 11, le sumamos 3 y tenemos el 14 y así hasta el 17. Pero no me va a aparecer el 20, ¿no es cierto? Porque no le alcanza, ¿no? Le faltaría un valorcito más, ¿sí? Hay que tener cuidado, bueno, a entender eso, ¿no es cierto? Que en Python siempre está contando desde el 0. Entonces, para cualquier cálculo que queramos generar alguna lista, siempre hay que darle un valor más del deseado, ¿no? Bien. A ver, aquí tenemos también otro ejemplo, miren, que podemos tener saltos con el valor negativo. Y esto es bien interesante, porque con el valor negativo, lo que estamos haciendo es restar, obviamente, ¿no? Entonces, si escribimos de 10 a 1, un range, pero con un salto de menos 2, entonces va a ir restando, ¿no? 10, 8, 6, 4 y 2. Obviamente no va a ir al 1 porque no le alcanza, sabemos que estamos contando desde 0. Entonces va a parar en 2 nada más. Entonces, estos serían los tres casos, o perdón, los cuatro casos, ¿no? Que tenemos que conocer de range para, bueno, porque esto ya nos va a ayudar luego a entender listas, ¿no? Por ejemplo, esto se usa mucho en Machine Learning, ¿no? O sea, bueno, quizás saben que en Machine Learning se trabaja con una base de datos gigante, ¿no es cierto? Y ahí ya se aplica también lo que son los pandas y todo eso. Y ahí, digamos, de una base de datos, por ejemplo, de, no sé, de 5,000 datos, yo quiero seleccionar algo. Entonces, o tal vez seleccionar los que son múltiplos de 2 o los múltiplos de 3. Por ejemplo, si quiero sacar datos, digamos, solamente de los días 5 de cada semana, entonces debo hacer eso, ¿no? Entonces aquí puedo elegir, digamos, si tengo, aquí, digamos, ¿no? Range, digamos, de 1 a, bueno, los datos, si tengo 4,000, pero los que son de 5 en 5, ¿no? Entonces, solamente esos datos me van a seleccionar. Entonces, esta es una herramienta importante, ¿no? Cuando se trabaja con una base de datos muy grande, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe hacer, ¿sí? Bien, a ver, vamos a ver algunos ejemplos antes de terminar la clase. Por ejemplo, a ver, antes, hay que entender lo siguiente. Si solamente anoto range, no me va a generar nada, ¿sí? Siempre debo anteceder con list para que me aparezca en la pantalla, ¿ya? Miren, si anoto, bueno, primeramente, estoy anotando print range aquí, 3. Esto no me va a generar nada, miren. Solamente me está diciendo que el range es de 0 a 13, pero lo que yo quiero es que me genere
bueno, los números de 50 a 61. Pero antes de eso, miren, tengo que anteceder lo que es list, porque estos valores de range, obviamente me generan números, pero estos son llevados a una lista. En el siguiente, creo que es el tercer o cuarto capítulo, son listas, ¿no? Ahí vamos a trabajar más en función de range, pero vamos a ver lo que son las listas, ¿no? También es una función. Miren, en este caso con list, sí me está dando esos números, ¿no? Miren, de 50 a 60, pero en este caso, porque les había explicado que siempre hay que anotar un número mayor. Ahora, si yo quiero hasta 61, debería anotar 62. Miren lo que voy a imprimir. Entonces, vean que de esa forma trabaja range, ¿ya? Ahora, miren, en este caso estoy trabajando con de 50 a 62, pero yo quiero que me seleccione los que, bueno, yo quiero con saltos de 2, entonces, coma 2. Tercer valor y me va a generar esos saltos. 50, 52, 56, 58, 60 y no me alcanza hasta el 62 porque aquí tengo hasta el 61. Entonces simplemente me ha generado 60, pero si yo quiero hasta el 62 le puedo aumentar un valor que sea 63 y puedo obtener el 62. De esa manera, ¿no? Entonces hay que tener ese concepto de range, ¿ya? Bueno, ahora podemos también ver algunos ejemplos con negativos, ¿sí? También existen con negativos. Miren, por ejemplo, yo puedo trabajar desde el menos 100, digamos, menos 20 hasta menos 20 hasta 1, digamos. Ya, menos 20 hasta el 1. Entonces también va a pasar eso, ¿no? Pero miren que cuando estamos trabajando en forma negativa, me está generando hasta el 0. Eso se sabe porque siempre se empieza a contar desde el 0, ¿no es cierto? Entonces hay que tener esa, bueno, hay que tener esa diferencia, ¿sí? Tanto de los números negativos y de los números positivos. Bien, ¿hay alguna pregunta de esta parte? Ya, no hay dudas, ¿no? Bien, bueno, vamos a quedar aquí entonces, ¿sí? La siguiente clase vamos a, bueno, vamos a trabajar más lo que es, más ejercicios con lo que es RACE y vamos a resolver los ejercicios que tenemos acá, ¿no? Tenemos, bueno, no los he desarrollado, pero los vamos a resolver conmigo, ¿sí? Bueno, entonces, la siguiente clase vamos a ver un poco más de lo que es range y un poco lo que es LED, ¿no? Que es otra función que está involucrada con range, que calcula la longitud, ¿no? De una lista o de estos valores. Bien, entonces eso sería todo por hoy y, bueno, hasta la siguiente clase.